3, 2, 1. Buenos días. Esta es la segunda parte de la clase de anatomía patológica del grupo A. Son exactamente las 8:41 del día 4 de mayo del año 2020. Estamos hablando sobre las lesiones o patologías digestivas. En este caso estamos hablando sobre esófago. Hace rato habíamos comentado lo que eran las lesiones por líquidos alcalinos. La principal característica de una lesión por un líquido alcalino era la destrucción celular, bien, necrosis licuefactiva por perforación de la membrana celular y liberación de todo su contenido. Básicamente es mucho peor una quemadura alcalina o la destrucción de la membrana lipídica que por una ácida. El ácido suele ser tan fuerte, tan intenso, que más que perforar, obviamente eso depende de la cantidad, ¿verdad? No es lo mismo tomarse medio vaso o algo de un ácido de batería, que tomarse 2 o 3 litros que van a perforar realmente todo el tejido. Por lo general, las lesiones por ácidos van a producir necrosis coagulativa. ¿A qué me refiero con esto? De que tras que toque la superficie, van a producir una muerte inmediata, es rapidísima la muerte celular. Bien, no solo perforación de la membrana lipídica, sino que lo que hace es de que todo el contenido líquido entre en contacto con el ácido, inmediatamente va a producir una muerte inmediata mitocondrial, lisosomal. Al producirse la muerte de los lisosomas, estas células no se van a ser capaces de reabsorber, van a quedar tal como están. Bien, no va a haber afección de la arquitectura celular en principio, las formas se van a mantener. Esa es la característica de la necrosis coagulativa. Eso será al momento del contacto. Ese tejido se va a solidificar, se va a fibrosar inmediatamente, ¿bien?, por la coagulación del contenido, y va a formar algo llamado escara, una especie de cicatriz superficial. De hecho, justamente las lesiones que se ven por ácidos suelen marcarse como grandes escaras o cicatrices. Esto hasta cierto punto es bueno porque evita esa escara que está formando, evita que el ácido penetre un poco más en la profundidad. Incluso puede llegar a ser beneficioso si se trata rápidamente. Pero ¿qué es lo que pasa si esto avanza? Por ejemplo, lo dejamos avanzar horas. Ahí está el problema principal. ¿Bien? Si no había contenido en el estómago, si es que no había alimento, puede afectar a todo el estómago. Si es que había alimentación, no había restos de comida, ahí adentro hay que preguntar al paciente si ha comido algo o no comió. Si el estómago estaba vacío, puede llegar hasta abajo, casi incluso puede llegar hasta el píloro. ¿Bien? Rara vez va a traspasar el píloro, pero si lo llega a traspasar puede afectar el primer tercio del duodeno. Clínicamente, ¿cuál va a ser la seña de nuestro paciente? Él va a referir un dolor de tipo fuego, va a sentir como quemadura. Segundo, no va a haber ningún tipo de tolerancia a la vía oral. A estos pacientes no se les puede dar nada de comer, ni leche, ni agua, nada. Lo que va a esperar va a ser el cuadro. Bien, porque lo que van a hacer va a ser inducir el vómito, y ese movimiento peristáltico puede hacer que ese ácido que queda remanente afecte más la piel. En ambos casos, tanto alcalino como quemaduras ácidas, no se puede dar nada por vía oral al paciente. Si esta intoxicación es leve, pero se manifiesta después de varios días o varias horas, va a haber incluso capacidad de regeneración superficial. Bien, a veces puede pasar de que nos tomamos algo que tiene una gran cantidad de ácido, por ejemplo, el caso del limón o un jugo de limón concentrado que puede producir lesiones superficiales, no son graves. Las células por sí mismas se regeneran y se arreglan por sí solas. Si esa profundidad, si afectamos toda la capa mucosa, esta mucosa va a estar coagulada. Si recordamos bien, hablamos un poquito de la necrosis coagulativa, se refería al tejido que quedaba fijo, fibrosado, y de ahí no pasaba nada, se formaba una cicatriz, ¿verdad? Esa cicatriz con el tiempo, en el caso del esófago, podía regenerarse. Sin embargo, aquí tenemos un gran problema. Cuando pasa en el corazón, en el músculo cardíaco, es un lugar estéril, no hay bacterias. Entonces, el tejido que pasa en el corazón con necrosis coagulativa se vuelve fibroso y se queda ahí, no pasa nada. Pero hablamos de una zona que está colonizada por bacterias todo el tiempo, cuando se come todo el tiempo, es una puerta de entrada.
Entonces, ese tejido muerto va a ser ideal para que las bacterias puedan colonizar. Entonces, esta fase de necrosis coagulativa va a ser solamente momentánea. El paciente va a estar con esa necrosis coagulativa, con esa cicatriz, unos días hasta que colonicen las bacterias. Y ahí está el peligro realmente grande, porque esta colonización bacteriana puede estimular un cuadro séptico bastante grande que va a cursar con necrosis gangrenosa. Bien, ¿esto qué va a pasar? De que el esófago, por la misma colonización bacteriana, la lesión que tiene, puede acabar perforándose y ese contenido bacteriano puede diseminarse por todo el cuerpo. Bien, entonces esta peritonitis y esta inflamación a nivel del tórax puede estimular un cuadro séptico muy grave para el paciente. Este es el peligro de que no se traten adecuadamente o se tarde mucho en el tratamiento para el paciente. Fíjense, toda la parte negra que estamos viendo son zonas coaguladas, son coágulos grandes, y hacia arriba lo que se ve en color gris son las zonas lesionadas del esófago. Lo voy a ampliar un poco para que lo veamos, ¿ya? Ahí. Todas las zonas que estoy marcándoles son las zonas esofágicas que en principio aparenta que estaban lesionadas. Bien, aquí abajo en intestino, a nivel mesentérico, fíjense que hay una gran cantidad de coágulos. Lo que aparentemente ha pasado con este cuadro de este paciente es que la inflamación tan grande que ha habido aquí arriba, a nivel del esófago, lo que ha estimulado ha sido primero perforación y más adelante formación de coágulos por inflamación. Hay una trombosis mesentérica, y la trombosis mesentérica produce una sepsis en toda la parte del aparato digestivo. ¿Bien? Esto es lo que queremos evitar justamente. Por eso el tratamiento de estas quemaduras tiene que ser rápido y tiene que basarse justamente en parámetros de desintoxicación con carbón activado. Segundo, el pH tiene que regularse. Esto se hace en base a bicarbonato también. Y finalmente, posiblemente quirúrgicamente, resolver todas las lesiones que hay. Y no se olviden que son heridas abiertas que tienen gran capacidad de infectarse. Entonces, en la fase primaria del paciente, vamos a tomar en cuenta lo que hablábamos con el A, B, C, D, ¿verdad? Y cuando ustedes reciban un paciente y les refieran que está tomando algún líquido, hay que preguntarse primero, ¿esto es alcalino o será ácido lo que se ha tomado? ¿Bien? Segundo, en base al ABCD, lo primero que tengo que proteger es mi base, mi vía aérea. ¿Sí? Y segundo, no darle nada de comer, no darle nada de beber al paciente porque podemos empeorar más el cuadro. Tiene que ser, sí o sí, tiene que hacerse un tratamiento endoscópico o por lo menos una radiografía para ver si no hay signos de perforación en el paciente. Una vez que tengamos la vista realmente de eso, recién podemos proceder. ¿Quién lo hace eso? El cirujano o el gastroenterólogo. Nosotros, como médicos de emergencia, lo que vamos a hacer va a ser mantener al paciente estable hemodinámicamente para que pueda entrar al quirófano. Si estas lesiones permanecen en el tiempo, por ejemplo, la disfagia o el reflujo gastroesofágico se mantiene, hemos visto al principio que tienen que tratarse con inhibidores de la bomba de protones, inhibidores H2, para manejarlos mucho mejor. Antes de que continúe, nos tomamos nuestra foto. Prendemos la cámara para tomar una foto de la mañana. Marioli, Angélica, Caterine, Nicole, Bernardo, Luisa, Luen, Juan. ¿Adriana está ahí? Sí, doctor. Bien. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Están con una cara de lunes, definitivamente. Bueno. Aguánteme 5 minutos más y nos vamos a designar, ¿ya? Vamos a hacer un resumen rápido y después, en la siguiente clase, ya hablaremos del estómago.
De manera general, la parte que más se va a lesionar, la que más va a sufrir, y la que nosotros nos va a tocar ver en nuestro trabajo, va a ser las que van de la boca para abajo. Bien, hemos visto lo que hace en la boca, manualmente son infecciosas, la llamamos nosotros, pero cuando hablamos de esófago es netamente manejo por emergencias médicas. Entre otras lesiones, existían las llamadas malformaciones por nacimiento. Una de estas es la atresia esofágica. ¿En qué consiste la atresia? Bueno, pues justamente la atresia va a ser una comunicación anormal entre esófago y la tráquea. Bien, esta atresia, vamos a aumentarlo un poquito, se va a manifestar en los recién nacidos y es un cierre incompleto entre los dos conductos, entre el esófago y, y el duodeno. Puede ser una comunicación parcial o incompleta, o puede ser una obstrucción completa. Además de eso, va a cursar, voy a ponerlo aquí en blanco, este es el esófago, tendría que ir hasta el estómago en este niño, por ejemplo, pero fíjense que no hay un desarrollo natural del esófago, por lo que se comunica con la tráquea. Hay gran dificultad para darle de comer. Estas atresias se van a reconocer principalmente porque el niño, cuando quiere alimentarse, tras que recibe el alimento, empieza a toser, porque buena parte del alimento está llegando por a vía respiratoria y empiezan los vómitos. Tanto secreción de moquitos, va a empezar a producir secreción mucosa y va a haber restos de leche descompuesta también en la tos del niño. Este es un tratamiento netamente quirúrgico y bueno, nosotros nuestro trabajo es reconocerlo, principalmente por el reflujo y por la incapacidad de alimentarse del bebé. Otra que es bastante común es la llamada hernia de hiato. La hernia de hiato se da justamente por debilidad del esfínter y del músculo diafragma y puede ser de dos maneras. Primero, se va a manifestar por una deficiencia en el ingreso que hay en el diafragma, que puede llegar a herniar completamente, como estamos viendo acá, una parte del estómago. Bien, al herniarse completamente, el alimento cuando ingrese, lo que va a pasar va a ser que llega aquí abajo y va a empezar a acumularse acá. Esta bolsa puede llegar a echarse a un lado y acumularse el alimento acá. La comida se acumula, se fermenta, produce gas, esto se hincha más y va a producir deficiencias o malestar al momento de alimentarse y al momento de respirar. Va a sentir una presión a nivel después de comer principalmente, va a sentir una gran presión al momento de respirar. Esto produce fermentación y ese gas hincha más toda la parte de acá y el paciente empieza a presentar síntomas como disfagia, sensación de malestar en general. Finalmente, ya para terminar la parte de esófago, existen dos patologías. Una que cursa con lesiones superficiales en el esófago posterior a ingesta de alimentos muy fuertes, muy calientes, alcohol muy fuerte, también posterior a la ingesta o al vómito intenso también se puede dar. Esto se llama síndrome Mallory-Weiss. Bien. Este síndrome de Mallory-Weiss, vamos a cambiar el color aquí para que pueda ver. Bien. Este síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por lesiones superficiales en la mucosa, ¿bien? En la mucosa superficial. Esto nos va a dar a todos alguna vez cuando comemos algo muy picante, cuando tomamos algo muy caliente, cuando nos tomamos alcohol de gran graduación alcohólica, por ejemplo, un tequila, un vaso de vodka puede ser, que no estamos preparados para recibirlo. Entonces, esta mucosa superficial lo que hace es irritarse. Al irritarse, estimula ruptura de vasos y hay pequeños sangrados. ¿Será peligroso esto? También, perdón, también surge por vómitos intensos, ya cuando hay episodios de vómito muy intensos también. ¿Será peligroso? En principio no lo va a hacer, porque hablamos de solamente lesión de la mucosa. Otra vez lo repito, síndrome de Mallory-Weiss, lesión de la mucosa superficial. Y así como aparece, si le damos tiempo, se va a regenerar y no hay ningún problema.
cuando empieza a haber problemas realmente. Cuando en este caso, por ejemplo, el paciente o la paciente puede tener un trastorno nervioso, como por ejemplo anorexia nerviosa, y se estimula el vómito constantemente. Cuando hay dificultad en el esfínter esofágico y estimula el reflujo constante, lo hemos visto también, esta mucosa puede empezar a erosionarse y puede llegar a producir algo mucho más complicado, que son laceraciones grandes. Este, por ejemplo, estamos viendo una perforación ya de la mucosa con destrucción del músculo también. El ácido y la inflamación afectan músculo, su mucosa, capa vascular y la mucosa. Y puede llegar a perforar la serosa. Puede ser tan grave, puede llegar a perforación total. Cuando hay perforación total, vamos a llamarlo síndrome Boerhaave. Bien. El síndrome de Boerhaave, no, es necesito, ahí, ahora sí. ¿Ya? El síndrome de Boerhaave se caracteriza principalmente porque ya no solamente se afecta la mucosa superficial, sino la perforación de las otras capas que puede perforar completamente el esófago. Este síndrome de Boerhaave es más común en alcohólicos crónicos, en pacientes que tienen ya lesiones previas en el esófago, por ejemplo, varices esofágicas, cuando hay debilidad del esófago por varias razones que hace que se perfore. Cuando se perfora, hay un gran sangrado, sabemos que es una zona muy vascularizada, y ese gran sangrado puede estimular un shock hipovolémico en el paciente. Es muy grave el síndrome de Boerhaave y no es tan grave. Vamos a borrar esto. Y no es tan grave el anterior, el de Mallory-Weiss, ¿bien? Que es superficial. Quiero que se acuerden bien la diferenciación de uno. Mallory-Weiss, superficial; Boerhaave, profundo y de mal pronóstico en el paciente. Bueno, ya para terminar, en el siguiente periodo vamos a avanzar estómago. Bien, en estómago vamos a hablar un poquito sobre gastritis, hablaremos un poco sobre Helicobacter pylori. Yo sé que aquí por lo menos una o dos personas, aparte de mí, hemos tenido nuestro Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso y tratamiento. Me contarán, y en los próximos minutos, son las 9, tenemos 45 minutos después, me van a contar qué tratamientos caseros o qué tratamientos de casa conocen para tratar la gastritis. Mi mamá, por ejemplo, me daba, ¿cómo se llama? Bicarbonato en un vasito, ¿sí? No sé qué tan efectivo sea. Ustedes me van a contar eso, ¿ya? ¿Qué métodos caseros conocen para la gastritis? Vamos a hablar después de estómago. ¿Hay alguna pregunta antes de que terminemos?